Bendito Dios, Dios les continúe bendiciendo. ¿Están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para entonces entrar en el estudio de esta noche. Señor, te damos gracias una vez más, Dios mío, por la bendición, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este pueblo hermoso, Señor, que está aquí reunido, Dios mío, porque te ama, porque te adora, Señor, porque reconoce la necesidad que tienen de ti, Señor, y te tienen como prioridad en su vida, Dios mío. No quiero decir, Señor, que los que no están aquí no te tienen como prioridad, pero gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual vamos a seguir escudriñando tu palabra, Señor. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo para poder continuar con este estudio, Señor, y que todo lo que hablemos, Dios mío, sea cercano a lo que está escrito en tu palabra, que no nos dejemos llevar, Señor, por lo que el hombre crea, Señor, sino por lo que está verdaderamente escrita en tu palabra, Dios mío. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen sus lugares, mis hermanos. Seguimos con el capítulo 13 en esta noche. Yo esperaba hablar de la primera bestia la semana pasada y no terminé ni el verso 2, ¿verdad? Pero yo creo que en este día sí vamos a terminar. Estamos en el capítulo 13. Si usted está hoy y no escuchó el de la semana pasada, puede ir al canal de YouTube, que ahí están todos los estudios y están todos especificados de qué capítulo es, hasta qué verso. Mire, qué bendición tenemos. Solo voy en unos 5 minutos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada. En el capítulo 13, ahí estamos viendo que el apóstol Juan tuvo una visión, ¿verdad? De que él vio subir del mar a 2 bestias, y la primera bestia es el anticristo y la segunda es el falso profeta, que aunque el apóstol Juan lo dice como bestias, no son bestias literales, sino que son 2 seres humanos. Y estamos en la primera bestia. Estuvimos viendo que al decir que salía del mar no representaba que fueran las aguas literales, sino que salía de entre muchedumbre, pueblos y naciones, y esto representa que el anticristo va a salir de entre la gente. No se sabe claramente de qué nacionalidad va a ser. Lo que se considera es que va a ser gentil y que podría salir entre Grecia, Roma e incluso tener algo de judío, pero no se sabe claramente qué es, y creo que realmente no son cosas tan importantes saber, sino que saber que es un enemigo de Dios y que ya está vencido, amén, y que todo lo que él venga a hacer tiene un límite. También vimos que el aspecto de esta bestia era que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas, que estas 7 cabezas representan 7 imperios, 6 que ya han sido y el 7º que será el imperio del anticristo. Está Egipto, está también Asiria, Babilonia, Medo-Persas, Grecia, Roma, que fue el último, y se espera el 7º imperio, que es el imperio más grande, que no ha habido como ese imperio, que va a ser el del anticristo. También tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan a 10 reyes que van a salir también, aún no han salido, van a salir durante la gran tribulación. Se les va a dar poder y autoridad, pero que ese poder y autoridad que van a tener estos 10 reyes se lo van a entregar voluntariamente al anticristo. Eso no lo vamos a ver en este capítulo 13, sino que se va a ver más detalladamente en el capítulo 17 o capítulo 18. Esta bestia tiene 10 diademas o coronas que representan dignidad real, dominio, poder y autoridad. También parte de esta bestia se pudo ver que era semejante. Mire que todo es semejante, no es que era como, sino que era semejante a un leopardo. Que este leopardo representa lo que era el imperio de Grecia. Ya hablamos de todo eso, solo estoy haciendo un corto resumen. También tenía
pies como de oso, representando al imperio de Medo-Persa, y tenía boca como boca de león, representando al imperio de Babilonia. Entonces, todas estas características ya las hablamos y son características que tendrá el anticristo. Ahora vamos a seguir con lo que dice el verso 2. También tenemos que recordar que el anticristo, ¿verdad?, va a manifestarse en lo que es la tribulación, ¿verdad? Van a ser 7 años en que él va a estar pues gobernando, pero ya va a salir con toda su furia en lo que es la gran tribulación. Nosotros sabemos que ahorita el enojo del diablo es con nosotros, la iglesia de Cristo, pero el anticristo va a estar en contra de Israel. Ya eso lo vimos en el capítulo 12 que nos lo dio nuestra pastora. Seguimos, vamos a leer el verso 2 y después ahí seguimos, capítulo 13. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Aquí podemos ver de que fue el dragón. El dragón dijimos que es Satanás, ¿verdad? En el capítulo 12 se presenta como el dragón escarlata, y ese color lo que muestra es que está hambriento, sediento de sangre. Entonces vemos que el poder que el anticristo va a tener viene de parte de Satanás. Mire, hermano, que Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Y aquí vemos de que Satanás no se puede reencarnar, o no se puede encarnar, quiero decir, no se puede encarnar así como Cristo, ¿verdad?, que tomó forma de hombre y vino aquí. El diablo no puede hacer eso. Entonces él tiene que usar a ciertas personas para él poder cumplir con lo que él quiere, y aquí él va a usar a este hombre y le va a dar su poder, su autoridad y su trono. O sea, le va a dar todo para que él pueda ejercer en contra de Israel y en contra de todos aquellos que acepten a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Nosotros sabemos que Satanás es el autor e instigador de los ataques contra el pueblo de Dios. Como decía la hermana, nuestra batalla no es contra nosotros mismos, no somos nosotros mismos los que nos atacamos, sino que tenemos un adversario. Satanás significa adversario, y tenemos que saber de que ese adversario es engañador. ¿A cuántos los ha engañado en alguna ocasión? A mí, hermano. Yo creo que a todos, de una o de otra manera, pero gracias al Señor, que el Señor nos ha sacado de ese engaño y estamos en la verdad de Cristo, amén. Entonces aquí nosotros tenemos que, como le decía, saber que el enemigo, el diablo, no se puede encarnar, pero sí puede poseer a las personas. Y la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en San Lucas capítulo 22, verso 3, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Qué fue lo que hizo? Entró en él, ¿verdad? Entonces así es como también va a tomar ese poder sobre este personaje del anticristo. Satanás siempre ha buscado, hermanos, tener toda la autoridad. Satanás siempre ha querido ejercer un gobierno, porque él desde que estaba en el cielo, vemos de que él quiso conquistar ese lugar para tener toda la autoridad. Y sí tiene autoridad, pero él no tiene gobierno aquí en la tierra. Él solo es el príncipe de este mundo, pero en sí el gobernador y el dueño de todo es nuestro Dios, creador de todas las cosas. Sigue diciendo el verso 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice que una de sus cabezas tenía 7, ¿verdad? O va a tener. Yo digo tenía porque lo estamos leyendo, pero sabemos que es una profecía, que es algo futuro. Una de sus cabezas heridas como de muerte. Muchos expositores han considerado de que el anticristo va a tener como
lo van a querer matar, así lo presentan, que lo van a querer matar y entonces que él va a morir y que va a resucitar haciendo, y con esto va a engañar a la gente, haciéndola creer, así como pasó con Jesucristo, que él murió y que resucitó. Pero eso es totalmente falso y no tiene fundamento, porque creen que va a ser también Judas. Porque nosotros ya leímos la semana pasada que el apóstol Pablo, uno de los nombres que le da es el hijo de perdición, ¿verdad? Entonces creen que Judas va a reencarnar en otra persona, pero no es así, porque todos los que mueran sin Cristo no van a poder resucitar durante el periodo de los 7 años, sino que hasta después van a resucitar para ir al gran trono blanco, ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. Entonces eso no es, y tampoco Satanás tiene poder de darle vida a nadie. El único que tiene poder de dar vida y de resucitar es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, aleluya. Entonces eso no puede ser así. La referencia a que va a haber una cabeza herida de muerte se refiere, se considera. Recuerden, hermanos, que aquí no estamos afirmando nada, todos son como consideraciones, ¿verdad? Entonces se considera que esta cabeza, ¿qué representaban las cabezas? Imperios. Entonces que la cabeza que va a estar herida de muerte es la cabeza que representa a Roma, porque Roma fue un imperio demasiado fuerte, pero que se dividió, y Roma nunca ha dejado de ser. Ahorita tiene como países individuales, si está bien usada la expresión, pero que sigue estando todavía. Entonces no puede ser como un que murió y resucitó, sino que aquí dice herida de muerte, ¿verdad? A veces decimos está grave en el hospital alguien, pero eso no quiere decir que ya se murió, ¿verdad? Sino que está herido de muerte. Entonces se considera que esto representa a Roma, que cuando esté el anticristo, Roma va a resurgir y entonces va a quedar nuevamente como un gran imperio. Esto también se va a ver en el capítulo 17 y 18. Yo no voy a ir para allá. Si usted se recuerda, el imperio romano fue la gente mediante Satanás atacó a Cristo en su primera venida. ¿Cuál era el imperio que estaba? Roma. ¿Y quiénes agarraron a Jesús? Los romanos. Entonces se considera de que este imperio se va a levantar nuevamente y es el que Satanás va a usar para atacar al Mesías en su segunda venida. Vamos al verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando un país está, hermanos, a punto de destruirse, en la quiebra, y de repente vuelve a resurgir, la gente se maravilla. Esto no puede dejar de maravillar a la gente de ver de que un país que ha sido poderoso y que está decayendo, de repente empieza con su economía grande a hacer ese país hermoso. La gente se maravilla y quiere llegar nuevamente a esos países, pues se considera que entonces la gente se va a maravillar y de ver la obra del anticristo junto con este imperio de Roma. Seguimos, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí nosotros vemos de que van a adorar al anticristo, ¿verdad? Y van a adorar a quien le dio el poder al anticristo, o sea, van a adorar a Satanás. Entonces ahí Satanás va a lograr lo que siempre él ha buscado. Pero ¿quiénes son los que lo van a adorar?
todos los que odian a Dios. Recordemos que en ese tiempo será un tiempo de predicación de la palabra de Dios, pero como ya hemos visto en los capítulos anteriores, habrá gente que blasfeme contra Dios, gente que rechace completamente a Dios. En este tiempo lo vemos, hermanos, pero en ese tiempo va a ser de una manera peor. Entonces todos los que odian a Dios serán los seguidores del anticristo y adorarán al anticristo diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Imagínense, fíjese que esto se ve comparado a una adoración que le hicieron a Dios en Éxodo capítulo 15, verso 11, que dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Mire cómo se expresaban acerca de Dios. Y vuelvo a decirles que Satanás siempre busca la adoración de la humanidad y va a comparar, va a querer una adoración similar a la de Dios, y van a decir estas palabras: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Si habrá alguien que pueda luchar contra ella, hermanos, y la vencerá. Aleluya, la va a mandar directito al lago de fuego. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que el único merecedor de adoración es nuestro Dios todopoderoso. A Él sea la gloria en esta noche. Aleluya. Versos 5 al 7, ahí nosotros podemos ver las actividades de la bestia. Pero antes de avanzar esos versos, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Seguimos. Ahí, como le digo, del verso 5 al verso 7 podemos ver cuáles son las actividades de la bestia. Y dice que se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Si usted nota estas palabras, se le dio. Yo ya le hablé a usted que quien le da el poder, la autoridad y el trono es Satanás. Pero aunque van a tener un poder diabólico, Dios es el que permite todas las cosas. Dios, ellos no van a poder hacer más. El anticristo no va a poder hacer más allá de lo que Dios le permita hacer. Y como yo le decía la semana pasada, aún el anticristo, aún el falso profeta y todos los que se van a levantar, va a ser una permisión de Dios, porque es un juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Esto no es juicio de Satanás. Este es juicio de Dios y va a usarlos a ellos. Y por eso dice que se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Este personaje, hermano, va a insultar horriblemente lo que es Cristo, lo que es su espíritu, lo que es su obra. Y si nosotros nos damos cuenta, yo les decía la semana pasada de que la influencia del anticristo ya está, ¿verdad? Ya podemos ver mucho de eso. Y si usted se da cuenta de quién es que hacen burla en las paradas homosexuales, no hacen burla de otros líderes religiosos, sino hacen burla de Jesucristo. Y Él a Él lo toman como una burla en este tiempo. Se burlan de Él en las universidades. Se ve ya el ataque, esa influencia del anticristo. Pero en ese tiempo va a ser, hermano, de una manera de verdad, sí, muy, muy fuerte. Va a haber calumnias contra Dios y todo lo sagrado de Dios. También dice la palabra del Señor que se le dio autoridad. Mire otra vez, se le dio. No es que Él la tenga por sí mismo, sino se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ya hablamos, solo repito, ya hablamos que ¿cuántos años va a estar el anticristo? 7 años. Pero durante 3 años y medio es que Él va a sacar toda su furia. Los 3 primeros años y medio Él va a dar paz, Él va a arreglar la economía. Los israelitas lo van a seguir, los israelitas le van a creer, porque como nos enseñaba el hermano Raúl, se considera que Él es el que les va a levantar el tercer templo, ¿es verdad? El tercer templo. Entonces Él va a caer bien. Y cuando estudiábamos de que Él
de que también representa algo de Grecia. Nosotros sabemos de que los de Grecia tienen mucha cultura, ¿verdad? Son muy buenos para hablar, para atraer con sus filosofías. Pues los primeros 3 años y medio, eso es lo que va a mostrar el anticristo. Pero en estos 3 años y medio que dice que se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, el hermano Raúl nos decía tiempos y medio tiempo, lo que representa también 3 años y medio. Mire, tiempo, después habla en plural, tiempos, hablando de 2 tiempos, ya van 3 años y la mitad de un tiempo, y 1200 o 1260 días. Cada vez que usted ve estas expresiones se refiere a 3 años y medio. Entonces, tiene un límite él para actuar. Vea esto, qué triste sería, hermanos, que se le dejara actuar y no se le pusiera un final. Y así como a él se le pone un límite para actuar, hoy crea que su prueba también tiene un límite. Y que si el enemigo se ha levantado, el Señor ya sabe en qué momento va a terminar eso que él está haciendo contra usted o contra la iglesia de Jesucristo. También dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios. En Daniel capítulo 11, verso 33, la Nueva Versión Internacional dice: el rey hará lo que mejor le parezca, hablando del anticristo. Se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas contra el Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Mire qué cosas irá a decir, hermano. Cosa que nadie se ha atrevido a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Ahora se nos sigue diciendo qué cosas o sobre qué era que él blasfemaba contra Dios. Y primero es contra su nombre. Segundo, va a blasfemar contra su tabernáculo. Y tercero, de los que moran en el cielo. El anticristo va a blasfemar contra la naturaleza de Dios, contra el carácter de Dios, contra los atributos de Dios. Vuelvo a decirle, todo eso ya se está moviendo. No es cierto que la gente dice, y si Dios es amor, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? Y si Dios tiene cuidado de la gente, ¿por qué permite esos terremotos? Eso es blasfemar contra Dios, ¿verdad? Hablar mal de la naturaleza, de los atributos de Dios. Porque dicen, y si Dios los ama a ustedes, ¿y por qué entonces los va a mandar al infierno? ¿Usted ha escuchado todas esas cosas que dicen? Esas son blasfemias contra el carácter o los atributos de Dios. Y cuando dice que va a blasfemar contra su tabernáculo, es contra el cielo que va a blasfemar. Algunos lo ven de que va a ser contra el tabernáculo en el templo, porque como ahí es donde él, ¿verdad?, va a entrar y va a profanar, entonces piensan que es contra ese tabernáculo, pero más se van a que va a ser contra el cielo y contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que van a estar morando en el cielo? Nosotros, hermanos. Va a blasfemar contra nosotros, no importa, nosotros vamos a estar gozando allá en el cielo. También se considera que va a blasfemar contra los ángeles y contra los que adoran, que están frente al altar día y noche adorando al Señor. Entonces él va a blasfemar contra todo lo que tiene que ver Dios, porque él está contra Dios, contra Cristo. La furia de Satanás, recordemos, hermanos, que es porque él un día estuvo allá y fue sacado de ahí, y ahora somos nosotros los que vamos a ese lugar hermoso, a esas moradas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Qué es lo que se le permite a la bestia? Vamos al verso 7. A la bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Algunos consideran, los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, este es uno de los versos que agarran, porque recuerde que a nosotros en las cartas se nos llama que somos los santos, ¿verdad? Pero no se refiere a nosotros como iglesia, porque nosotros creemos firmemente que nosotros como iglesia vamos a ser arrebatadas antes que venga este periodo de los 7 años.
se refiere a todos los que acepten a Cristo durante el periodo de la tribulación, durante esos 7 años. Daniel capítulo 7, verso 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando aquí dice la palabra del Señor y los vencía, se considera de que es que les daba muerte, no es que los vencía espiritualmente. Él no va a tener el poder de vencer a los hijos de Dios espiritualmente, sino dándoles muerte. Y eso ya lo hemos estudiado. Él se va a levantar entonces contra los que hayan aceptado a Cristo, se va a levantar también contra los 2 testigos. Recordémosle quién es quien le da muerte a los 2 testigos. El anticristo, ¿verdad? Eso lo leímos la semana pasada. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿A quién se refiere? A los israelitas, ¿verdad? Porque la mujer ya se nos enseñó que se refiere a la nación de Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces vemos que a los santos que se refiere es a los que sean salvos, ¿verdad? Durante el periodo de esos 7 años. Yo estaba viendo un dato, solo se lo comparto, yo no lo tengo claro, si alguien lo tiene me lo comparte, que solo se considera que va a haber salvación o se van a salvar durante los primeros 3 años y medio. Que ya en los otros 3 años y medio dicen que no. Yo traté de indagar más ahí, no logré llegar. Si alguien tiene un dato, ¿verdad? Sería bueno que lo sepamos para poder saber con más claridad este punto. También dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aunque el anticristo va a estar en sí en contra de Israel, el gobierno de él va a ser mundial. Va a ser mundial. Esto va a ser, hermano, por eso se dice que un imperio como el que no ha habido, porque va a ser sobre todas las naciones que él va a gobernar. Y recuerde, se le dio, nunca olvide esto, se le dio. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este verso lo tenemos que hablar. Aquí dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos los que no hayan aceptado a Cristo. Ya hace un tiempito atrás hablamos que la iglesia de Cristo se le llama moradora de Sión, ¿verdad? Pero a los que se queden y que no acepten a Cristo, siempre que usted mire los moradores de la tierra, se refiere a los inconversos, a los impíos, a los que no acepten el mensaje de salvación. Aquí cuando dice cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Yo quiero leerle lo que dice la Biblia de las Américas, ese mismo verso. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Ve que se lee diferente? Nosotros sabemos, y la palabra de Dios habla de que hemos sido destinados, predestinados, que hemos sido separados. La iglesia de Cristo ya fue destinada, escogida, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo nos lo enseña, ¿verdad? Que nosotros fuimos destinados para salvación antes de que el Señor fundara todas las cosas.
Pero el Cordero de Dios no fue inmolado antes de la fundación del mundo. Él fue destinado, no fue inmolado. Si vemos en la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 1 verso 19-20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Usted se da cuenta de la diferencia? Entonces, los que sí fuimos inscritos en el libro de la vida antes, hermanos, de la fundación del mundo, somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos pueden alabar al Señor por eso en esta noche? Aleluya, gracias te damos, Señor. Verso 9, si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué le recuerda eso? El mensaje que se le daba a las iglesias, ¿verdad? Y decía: si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es un llamado a la atención para que estén despiertos, para que ellos sepan lo que va a venir. Entonces, que no los tome por sorpresa. Si alguno tiene oídos, oiga. ¿Cuántos tienen oídos hoy, hermano? Pues los tiene abiertos, ¿verdad que sí? Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor, verso 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hay cosas, hermanos, que van a pasar porque van a pasar. No las podemos cambiar. Por mucho ayuno que hagamos, por mucha oración que hagamos, no cambian, porque Dios ya tiene un propósito en las cosas que Él permite. Y así va a ser con todo lo que pasen los hijos de Dios durante esa persecución que se va a levantar contra ellos. El Señor, en otras palabras, les está diciendo: sean pacientes, aguanten la persecución y que tengan fe en medio de eso, porque va a valer la pena. Así que terminamos con la primera bestia y nos vamos a la segunda. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Compartir algo? No, seguimos pues. Ahora vamos a leer del verso 11 al 18 para que podamos llevar la secuencia, ¿verdad? Hoy no lo leí los primeros porque ya los habíamos leído anteriormente. Seguimos en el capítulo 13, verso 11 al 18. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número de hombre y su número es 666. Bien, aquí entonces ya entramos a lo que es la segunda bestia, que también es un humano, no es una bestia literal, y este es el falso profeta. En Apocalipsis capítulo 13, aquí en estos versos que vamos a leer no se dice que él sea el falso profeta, pero hay 3 citas bíblicas en Apocalipsis donde sí se le llama a él el falso profeta. Y está en Apocalipsis capítulo 16, verso 13, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta
3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis capítulo 19, 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y Apocalipsis capítulo 20 verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya, yo me gozo con eso, hermanos, porque el diablo está haciendo tanta cosa, pero nosotros decimos que él conoce la palabra, ¿verdad que sí? Porque él sabe leer. Y él ya conoce su futuro, él ya sabe, y por eso, hermanos, es que él trata de hacer tantas cosas, y gracias a Dios que él nos dejó revelado todo esto para que nosotros sepamos, hermanos, qué nos espera a nosotros y qué le espera a nuestro adversario. Aleluya. Entonces, como vemos, es el falso profeta. Les vuelvo a decir que el enemigo siempre quiere imitar las cosas de Dios, y aquí nosotros podemos ver en este capítulo 13 que hay una triada, que también le llaman la Trinidad. Así como nosotros tenemos un Dios trino, tenemos al Padre, tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo, que son 3 en 1, no tenemos 3 dioses, son 3 en 1. Así también aquí vemos una imitación del enemigo en forma de Trinidad. Está lo que es el dragón, Satanás. No quiero comparar porque no hay ningún punto de comparación, pero se le ve como al Padre. Está también lo que es el anticristo, que se ve como que fuera Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y el falso profeta, que es como el Espíritu Santo. Ya vamos a ir viendo, la verdad no me gusta hacer esta comparación que no tiene nada que ver, pero se le ve como la tríada diabólica, ¿verdad? Entonces dice que sube de la tierra, a diferencia del anticristo que subía del mar. Esta dice que sube de la tierra. Lo que se considera es que este falso profeta sí va a ser judío. Él sí sale de la tierra de Palestina, porque él viene, así como el anticristo, hablamos de que él viene como un gobernante político militar. Este falso profeta lo que viene es como un líder religioso. Entonces, para que sea aceptado, tiene que salir de Israel, porque él es el que va a enseñar cosas, ¿verdad? Que ya vamos a ir viendo. Entonces se considera que va a salir de Palestina. Dice la palabra del Señor que esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Nosotros sabemos que el cordero es un animal manso, es un animal como que no se compara a un puerco, ¿verdad? Hacen esta comparación que cuando se quiere matar un cerdo, esos son gritos, hermanos, pero en cambio un cordero, él se deja llevar fácilmente al matadero. Entonces se le compara a este, va a ser semejante a un cordero porque aparentará, no es que va a ser, sino aparentará ser alguien manso, lo cual son características de los profetas y de los sacerdotes. Y vemos en la palabra del Señor, todos los siervos de Dios que daban palabra de Dios eran mansos a lo que Dios los enviaba a hacer. Dice que aunque tenía una apariencia de cordero, sus 2 cuernos semejantes a un cordero, totalmente diferentes a los cuernos que tenía el anticristo, ¿verdad? Dice que hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir que hablaba como dragón? Hablaba palabras violentas y engañadoras. Él va a venir a traer engaño, va a venir con apariencia de mansedumbre, pero va a engañar, y no podemos negar de que así se sigue moviendo muchas personas en este tiempo que aparentan, hermanos, mansedumbre, ser hijos de Dios, ser pastores, ser apóstoles, ser profetas, pero lo que hacen es engañar a la gente. Este va a venir todavía con mucho más poder, pero cuando él
empiece a enseñar, empiece a meter los engaños, ahí va a salir realmente lo que Él es. Recuerde que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo puedo mostrarme de una manera, pero al hablar, hermanos, ahí doy a conocer realmente quién uno es. Entonces, podrá verse de una manera, pero al hablar va a salir lo que realmente es. Mateo capítulo 7, verso 15 dice, hablando Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Será un personaje con grande poder de persuadir, capaz de engañar. El propósito de este falso profeta, como le digo, viene como un líder religioso, va a ser que haya una sola religión. Y esto vemos que ya se está moviendo, hermanos. Está el ecumenismo, es que le llaman, ¿verdad? Que quieren unir las religiones, y eso ya lo vemos que lamentablemente en Roma, ¿verdad? Donde está el Papa, ahí ya llegan pastores que hasta les besan la mano al Papa y quieren hacer una sola religión, y los cristianos pastores, aunque dicen, ¿verdad?, de que cada quien con su creencia, que lo que importa es el respeto, la tolerancia. No, hermano, nosotros no podemos caer en nada de eso, ¿verdad? Imagínense que un pastor le esté besando la mano al Papa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ya se está viendo ese mover de que haya una sola religión. Recordemos de que antes, por ejemplo, en Roma, cuando estaban esos imperios, estaba unido lo que era la política, ¿verdad?, con lo que era la religión. Por eso era que perseguían a muchos cristianos, porque cuando miraban de que empezaban a seguir a Jesucristo, era como que se iban contra el gobierno, contra el emperador. Entonces eso es algo que va a querer unir este hombre: la política, lo militar y lo que es una sola religión mundial. Seguimos, el verso 12. Lo leemos: y Él ejerce toda la autoridad de la primera. Y Él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí vemos que este falso profeta va a tener un poder, va a tener autoridad, pero esa autoridad y ese poder se lo da el anticristo. ¿Y al anticristo quién se lo había dado? Satanás, ¿verdad? Entonces viene de la misma fuente, y este hombre va a poder ejercer ese poder y esa autoridad solo estando enfrente del anticristo. Así es que él va a poder ejercer ese poder. Dice que va a llevar a que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, ¿quién es quien a nosotros nos motiva a adorar al Padre y adorar a Jesucristo? El Espíritu Santo. Ve cómo está esa semejanza, ¿verdad?, de engaño. Entonces algo a lo que viene él es a querer meter a lo que es la idolatría también. Verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El ministerio de va a mostrar por las obras que él va a hacer, por los milagros, porque va a hacer milagros, señales, dice la Biblia, pero cuando nosotros vemos la palabra señales, se refiere a milagros. Por las señales y los milagros, él va a ser auténtico su ministerio falso aquí en la tierra. Vemos en Mateo capítulo 24, verso 24, dice: porque se levantarán falsos cristos. Todo esto fue advertencia de Jesucristo, no fue de alguien más, sino de Jesucristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero le digo algo: no es posible que se engañe a un verdadero escogido.
El que realmente es escogido, hermano, tiene al Espíritu Santo que le da el discernimiento para saber esto. Por eso dice, si fuere posible, no dice que vayan, si fuere posible, ¿verdad? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento o cuyo poder es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice que él va a hacer descender fuego del cielo. Mire qué poder va a tener. ¿Y quiénes van a estar también predicando, haciendo descender fuego del cielo? Los dos testigos. Usted se da cuenta cómo va a haber ese como ataque, ¿verdad? Y esto nos recuerda lo que pasó allá en Egipto, ¿verdad? Cuando llegó Moisés con Aarón y entonces tiran la vara y se convierte en serpiente. ¿Qué pasó con los hechiceros de Faraón? Hicieron lo mismo, porque el diablo tiene poder para engañar. Por eso hay muchos que en este tiempo dicen, no, pero es que cuando yo voy a que me lean la mano me dicen las cosas que son. Porque hay demonios, hermanos. Hay demonios que conocen. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando yo daba los discipulados de bautismo y hablábamos de los dones. Una hermana que estaba siendo discipulada me dice, hermana, me dice, pero los dones los tienen aún no los creyentes. Me dijo, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque hermana, yo antes iba a que me leyeran las cartas o la taza y eso, y me decían las verdades de mi vida. Y sabe, hermano, como le digo, hay demonios. Los demonios escuchan, los demonios ven, son espíritus y se los van a decir al brujo para que después tenga bien engañada a la gente y por eso lo crean. Entonces, pero hermano, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Yo sé que aquí conocemos la palabra y jamás iríamos a algo así, pero si hay alguien que está empezando en el camino del Señor y todavía crea esas cosas, rechácelas en el nombre de Jesús, porque eso no es parte de la vida de un hijo de Dios. Entonces vemos que va a haber engaño, va a hacer caer fuego del cielo, los testigos van a hacer caer fuego del cielo. Algunos consideran que se va a hacer creer como que él fuera el Elías que vino, ¿verdad? Porque ¿quién hizo descender primero fuego del cielo? Elías, cuando estaba allá en aquella pelea, ¿verdad? Contra los profetas de Baal, y él los retó a ver qué Dios hacía descender fuego del cielo sobre el holocausto. Entonces él se va a hacer creer como que Elías vino, y como los israelitas tienen eso en su mente también, que Elías va a venir. También me trae eso a la memoria, que cuando vino Jesús, dice que el que vino antes de él fue Juan el Bautista, ¿verdad? Con el poder del espíritu de Elías, que él vino abriendo el camino. Entonces este es un mentiroso, un engañador que va a querer hacer creer lo mismo. Segunda de Tesalonicenses, ya la leí. Entonces vamos al verso 14. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Mire todo esto, hermano, que se le ha permitido hacer. Dios tiene un propósito del por qué le va a permitir todas estas cosas, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, hablando del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí lo que vemos es que empieza a promover cosas que van contra la palabra de Dios, porque si algo Dios abomina y que está inscrito en sus mandamientos es: no te harás imagen. Mire Dios en su sabiduría. Jesucristo estuvo aquí en la tierra y no hay nada que nos dé a conocer realmente cómo era Jesús. Todo lo que usted ve son creencias del hombre. De repente lo ponen de pelo por aquí, pelo rubio, otros pelo negro, hermano, pero en sí no hay una imagen de la persona de Jesucristo. Pero en cambio va a querer que hagan una imagen del anticristo para que la adoren. Va a motivar en ese falso culto, en esa falsa religión, a lo que es la idolatría. Y dice la palabra del Señor de que a los que no lo adoren, ¿qué es lo que va a hacer? Lo van a matar.
Y esto nos lleva a recordar lo que pasó con Nabucodonosor, ¿verdad? De que él por su altivez, por su orgullo, él quería la adoración para él y mandó entonces a hacer la estatua, y todos los que no adoraran esa estatua los mataban, ¿verdad? Entonces esto nos recuerda eso. Vamos al verso 15. Y no le explico lo de la herida de muerte porque ya se lo hablé. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Mire qué poder tiene este falso profeta, de que le va a dar como vida, no le va a dar vida, pero le va a dar como un aliento a esta imagen para que hable algo que va contrario a lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque en Salmos capítulo 135, versos 15 y 16 dice que los ídolos tienen ojos pero que no ven, tienen oídos pero que no oyen, y también dice que tienen boca y no hablan. Y también dice en Habacuc capítulo 2 verso 19: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Pero viene este falso profeta y dice que va a hacer que esa imagen, que esa estatua hable. Entonces va contrario a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser esto, hermanos? No se sabe. Algunos dicen que como está la ciencia va a ser un robot, que va a ser, no se sabe, hermano. ¿Cómo dice? Que puede ser un holograma, dice. No sé qué es un holograma, pero para quien sepa puede ser un holograma. Es hermano Damaso, gracias hermana por su... La influencia demoníaca también puede tomar carácter humano en un momento dado. O sea, no la estatua, sino el demonio que habla detrás de eso. Porque Satanás no tiene poder para dar aliento de vida. Sino como la gente es lo que ve. Una vez estaba con un haitiano en Santo Domingo. Y él decía que a veces hay algo que hacían esos grandes brujos, que se volvían hasta caballos, tocones o un árbol. Realmente no era que se convertían en árbol o caballo, sino que a los ojos de los humanos lo hacían ver así. Pero realmente no había ese poder para hacer eso. Entonces, el mundo espiritual es real y hay categorías, vamos a decir, o rangos que pueden hacer eso. Sí, definitivamente, ¿verdad? Hay rangos, hay niveles de mover demoníaco, como por ejemplo en Haití se dicen que es otra clase de cosas lo que se ve realmente, que los animales, que los brujos toman forma de animal, y tanto que se dice, porque sí hay niveles, hermano, hay niveles de todo eso. Seguimos al verso 18, hoy sí termino. 16, gracias. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Leemos hasta el 18. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí se nos habla de una marca muy conocida, se ha dicho tanto de eso, pero aquí lo que nos muestra, ¿verdad?, es de que aquí ya habla también de lo que es el anticristo, no directamente del falso profeta, que van a tener ese poder sobre todo lo que es lo económico, lo que es del comercio, y para que puedan aquellos que no se dejaron poner, los que se dejaron poner la marca, van a tener que, los que tengan la marca, ¿verdad?, van a poder comprar, van a poder vender, van a poder hacer todas las cosas. Pero el que no se deje poner esa marca, hermanos, no va a poder comprar nada, no va a poder vender nada. Va a ser bien difícil para ellos. Más seguro, hermanos, por eso es que los van a matar, porque no se van a dejar poner esa marca.
De este 666 o de esta marca, se dice tantas cosas, ¿verdad? Que puede ser una marca física, una marca literal, como puede ser algo que no se vea, que solamente se tenga como un microchip, que tanto ha venido diciendo eso desde hace años, hermanos, cuando aún no habían salido. Ahora ya salieron hace muchos años, la gente los tiene, los animalitos lo tienen, ¿verdad? No se sabe realmente cómo vaya a ser, pero podemos solo imaginarnos que a este tiempo realmente ya hay muchas formas de cómo poder comprar sin usted pagar con dinero, sin usted dar una tarjeta de crédito. Si vemos con el celular, usted lo pasa, su reloj, usted lo pasa y ya. Hay lugares donde usted ya no puede hacer como una reservación pagando con cash porque quieren una tarjeta de crédito para que ahí quede de cierta forma sus datos, como usted donde vive y todo eso. Entonces, hay muchas formas que podría ser esto, mayormente cómo está aumentando la ciencia o con la inteligencia artificial. Si nosotros dijéramos va a ser de esta o de otra manera, solamente son especulaciones porque no hay nada claro que va a ser. Algunos dicen que sí va a ser una marca literal, otros dicen que no la va a hacer. Cuando se mira aquí de que es el número 666, en griego, en hebreo y en latín, las letras del alfabeto llevan un número. Entonces, por ejemplo, el alfa es 1, después está la letra beta que es 2 y así cada letra. Por eso cuando usted mira un diccionario hebreo o griego, ahí siempre hay una numeración a la par, porque todo lo que es griego, hebreo y latín está relacionado entre letras y números. Y se considera de que al ver este nombre del anticristo, llega a esa numeración de 666 y han comprobado de que al ver el nombre o el título de muchos que se han considerado como anticristos, por ejemplo Nerón, que fue un anticristo, ¿verdad? Y que le hizo mucho daño al pueblo de Israel, también como Hitler, se da a ese número de 666, pero nada está claro acerca de esto. También como le hablé de una triada, ¿verdad? Que está Satanás, que está el anticristo y el falso profeta. Se considera de que cada número 6 representa a estos porque es número de hombre. El 6 bíblicamente representa el número de hombre y está abajo del número 7 que es perfección, que es Dios, nuestro Dios perfecto, ¿verdad? Entonces solo son cosas que se especulan, pero no hay nada claro acerca de esto. Entonces ahí terminó el estudio. Si alguien quiere agregar, si alguien quiere compartir algo, hermano Damaso. Yo diría que viene siendo pertenecer al sistema. Por ejemplo, en Estados Unidos usamos el SOCIA, y ya por ese SOCIA estamos todos. Ya que es pertenecer al sistema que se va a implantar. Y si no está en el sistema, en parte te van a registrar y ya te van a conocer. Sí, va a ser un sistema, pero como le digo, al final todos son especulaciones, ¿verdad? Nada está como claro si es esto. Si es lo otro. Recordemos, hay cosas que han sido realmente escritas claras para nuestro conocimiento, pero hay otras que no, ¿verdad? Y lo importante es que usted y yo no vamos a tener ese sello, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, mis hermanos amados, el tiempo con nuestra